Buenas noches, estamos en el Basta Allá en la Radio por FM Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio, 351-86-72-070. Estamos con nuestra invitada, Victoria Dávar, alias Colo. Victoria se crió entre Güemes y Altos Pampa, vive en la ciudad de Córdoba. Trabaja con las palabras y su música desde que tiene memoria. Investigador y docente en la Universidad Nacional de Córdoba, pierde sus días entre la enseñanza, el canto, la investigación y la escritura. Ha publicado Perder el Tiempo, año 2020, Asentamiento Editora. Ha publicado en la antología argentino-boliviana Lugares Comunes, Diccionario de Escritoras y Brume Editora, año 2025. Y en la revista de poesía 6 páginas, 2017-2022, un proyecto que llevó adelante junto a Julia Croza y Emma Song. Acontecida, año 2025, es su segundo libro de poemas, publicado por Potencia Editora. Por esta época su poeta favorita es Irene Grus y lo que más le gusta es leer el sábado a la mañana. Escribe porque lee, como creía Macedonio, por venganza. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Schiltigheim, para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y puertos, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones. Y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ángeles mulatas suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, platillos para Darío Milón. Tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas. Y una moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto, un ocaso cualquiera o en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de opio, para que a cada paso una mañana o una emoción o una contrariedad nos reconcilie con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Aubervilliers una mañana, con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París, chapoteando con los suecos en la nieve. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador Schiltigheim, es necesario no asustarse de partir y volver. Compañeros, estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Acabamos de escuchar la canción La cerveza del pescador Schiltigheim,
por La Chicana, elegida por nuestra invitada Colo Dávar. Una voz dice que hay un momento de cercanía, lo íntimo en lo inmenso, un momento de suspensión hasta que ya se escuchan voces cerca y empieza todo de nuevo. Que las noches de sábado en General Bustos son intensas y la luna más linda de todos los cielos. Siente y lo dice que su vida depende de cosas mínimas, detalles que jamás revelaría, que todavía teme como cuando niña volverse estatua de sal. Así la voz, la poesía de Colo Dávar, una luz nueva, se posa sobre las cosas de todos los días, y las dice de nuevo, como si las hiciera de nuevo. Bienvenidos al Dulce Rayo, bienvenidos a la poesía de Colo Dávar. Hola Colo, ¿cómo estás? Bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contentos de tenerte, has venido bien acompañada, así que mejor así. Bueno, Juli Crosa nos habló de vos y nos dieron ganas de traerte al programa. Este primer ratito es para que vos leas algunos poemas, así que arranquemos nomás. Bueno, cómo no. Voy a compartirles algunos poemas de mi último libro llamado Acontecida, así que hacia allí vamos. Como la arena, tu corazón, con el fuego, con el viento, se volverá lentamente una frágil pieza de vidrio. Y de repente, saliendo de tu casa porque te faltan cosas, abrís el auto y detenida, con la puerta a medio abrir, la mano quieta, sutil, te das cuenta de que tenés una vida. Días en que llevas a la rastra una ristra de muertas, otros en que vas livianita, tenés que hacer cosas, ver a tal, hablar con tal otra, arreglar aquello y lo de más allá. Cosas pendientes, arreglar la persiana, procurar un trabajo estable, hablar con tus hermanas a ver qué van a hacer. Amigas, buenas amigas, las de siempre, las recientes, se acercan como animales desconfiados, se ignoran durante meses, en charlas cotidianas las sorprenden datos vitales, la existencia de un hermano, una cicatriz, la muerte de un ex. Planes, escribir cosas, un texto donde despliegue aquella idea, eso te entusiasma. Un poema donde hables de lo dado, eso también te alegra el corazón. ¿Cómo pasó? Decime, no cuándo, de qué modo, íntimo, vital, desahuciado, te volviste alguien que tiene que hacer cosas. De chicas, con tus hermanas, jugaban a las amigas, a las locas, como se decían las amigas antes, a ser grandes. Era su ajena materia de juego ese mundo. Usar un bolso, buscar llaves, andar en auto, llevar cosas de un lugar a otro. Anastasia dice de ella que es una acontecida, una persona a la que le pasan cosas. Te encantaría usar esa palabra, una palabra extraña en la corriente de una reunión. La sorpresa breve. No sos una acontecida, sos, en cambio, alguien que tiene que hacer cosas, producirlas, que sucedan. Que el instante del auto no se precipite, no crezca la orientación oblicua, ni exagere sus dimensiones. Cuando me empiece a demenciar, voy a mirar un punto fijo en la pared del asilo donde van a dejarme, a colocar la voz y decirle a la primera enfermera que pase: señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Cuando fui corista de Leonard Cohen, sobrevolé los cuerpos, los olí, encontré la osamenta adecuada, la secreta vibración, la rondé, ubiqué el tajo, la cicatriz y entré, canté y canté, palpité cada resonador,
cada hendidura en la columna de aire. A veces estuve en silencio, en éxtasis. Cuando llegó la parte de Dance Me to the End of Love, me elevé un poco por encima del resto. Desprendí la carne, me fui y dejé el cuerpo. No volteé mientras subía. A la vida le agradezco varias cosas. El pan de cada día, aunque esta época conjure sus males en las harinas, pero el momento preciso en que a alguien, no necesariamente a Ford Coppola, le pareció una buena idea que el llanto de Michael Corleone en El Padrino 3, al matarle la hija en las escaleras de la ópera, que ese llanto no tuviera sonido, y el segundo momento en que alguien dijo, quizá esta vez necesariamente Coppola, le quitemos el sonido pero seguidamente se lo devolvamos, ese momento iniciático, desgarrado, ancestral, lo agradezco sobre otros. Ese momento es el hambre, pero también es el pan. Hay una verdulería en el barrio a la que nunca voy. La verdura es mala. Por una rara ilusión óptica me detengo. Sobrevuelo la mercadería, como si el tomate no estuviera rancio, el zapallito verde no estuviera gris y los verduleros no estuvieran planeando un negocio turbio. Uno de ellos, el más petizo, el más amable, el más canuto, tiene toda la pinta de haber estado en cana, de haberla hecho, adentro y afuera, y haberse ganado el respeto. La verdura es un gran mostrador para observar el movimiento del mundo. Desde allí, mira, rápido, haciendo como que no, como que acomoda la fruta. Una vez pasé en auto y le vi el miedo. Lo vi caminar, midiendo cada paso, torciendo levemente el cuerpo, bajando apenas la cabeza, con un breve temor, de que lo que sea que haya hecho, que haga, que esté haciendo, le vuelva, se la cobre. Le vi una mirada de terror esa vez. En cambio las otras me trata con mucho respeto, para medirme o perdonarme la vida. El día que te ganes el gordo de Navidad. Está mal que vos, que podés aspirar a un trabajo estable, créditos, agónicas conversaciones, sucesiones, hipotecas, vos, dejes caer tu esperanza, las estaciones, en el día en que te ganes el gordo de Navidad. Que vos, ilustrada, sensata como tu padre, amorosa como tu madre, arrojes tus esperanzas, las acantiles, en el día en que te ganes el gordo de Navidad. El primer premio, el que sale o sale, el que alcanza para comprarse una casa linda y dejar caer esa preocupación. Está mal que quieras saltearte los pasos, la domesticación, el estiramiento del músculo, su natural contractura. Está mal, pero qué bien se siente, imaginar el día, el movimiento de las nubes, el viento que apenas moverá las hojas, los regalos que planeas para las amigas, el estupor, la adrenalina, que invista otro signo, que se trate solo por esta vez de un golpe de suerte. No te importa lo que ese golpe haga con el azar, te importa lo que haga con vos y con el color del cielo mientras se vaya apagando.
cambié vecinos, barrio, techo y cielo, y a dormir vestido. Ya sé que así el ruido se va, si no tengo que decir, así no tengo que pensar. Sigo andando y te veo a vos con tus ojos de viajar. No te rías si estoy mirando. Acabamos de escuchar la canción Mudanza por Pequeña Orquesta de Reincidentes, elegida por nuestra invitada Colo Davas. Colo, en tu caso, ¿qué es lo que dispara un poema? ¿Algo que viste, oíste, una sensación? No es siempre de la misma manera, pero yo tengo más la impresión de que no es que el poema se dispara, sino que la poesía está allí, digamos, como que el hecho poético existe y que depende un poco de la permeabilidad o de la sensibilidad que una o uno tenga en ese momento, es capaz de aprenderlo de alguna manera, ¿no? También hay ciertas situaciones, ahora que mencionas, como muy cotidianas, que una las vive poéticamente en el sentido de que ya se va formando eso en el, Claro, hay en el cuerpo, en el cerebro, ¿no? Sí, como sí. Ya, Se ya va ves macerando. eso, exactamente. Pero sí tengo más bien la sensación de que la poesía tiene una materialidad y que el trabajo de una, en todo caso, tiene más que ver con tener esa sensibilidad abierta para poder escucharlo. Y después, por supuesto que eso tiene muchísimo trabajo, ¿no? De corrección y de ir y volver y mostrarle a tal y a cual. Pero sí creo que hay algo de ese orden. Claro. Bueno, Raúl González Tuñón, justamente, cuando le preguntaron a unos chicos que estaban queriendo empezar a escribir qué consejo les daría, y él les dijo: contemple el mundo. Ajá. No dijo más. Bueno, y nada menos, ¿no? Porque, bueno, pienso, a veces no hay tiempo, ¿no? A veces Claro. no hay tiempo, llevamos unas vidas poco contemplativas, o más bien solo la gente privilegiada tiene la oportunidad de contemplar, y me parece que eso es lo que hay que socializar. A mí me gusta mucho un poema de Roque Dalton que termina diciendo para que la poesía y el pan sean de todos, ¿no? Exactamente. Y que tiene que ver con eso, digo, la poesía también es el pan, pero el pan es el pan. Claro, claro. Bueno, y además Giannuzzi, viste, decía, la poesía está ahí, no hay que ir muy lejos, ¿no? Uh-huh. Está ahí al alcance de la mano, ¿no? Pero como vos decís, después hay como que varias capas, ¿no? Sí, y eso es para mí en estos últimos años ha sido un aprendizaje muy, muy valioso y muy deslumbrante. Esto de, por ejemplo, hacer clínicas de poesía, hacer talleres. En Córdoba tenemos grandes poetas y grandes maestras. En mi caso, este último libro yo lo trabajé con Leticia Recia, Leticia, poeta tremenda, bonaerense. De Pellegrini. De Pellegrini, exactamente. El primer libro lo trabajé con Mariela, laudecina, y luego, mendocina ella, y luego esto de leerse entre pares y compartir entre pares. Es plural la palabra, ¿no? Sí. Sí, es coral, sí. Tus poemas tienen título. ¿Cómo llegas a la elección del título y qué función cumple el título en tu poema? Hemos visto que quizás está con negrita la primera línea, ¿no? Sí. De la función no estoy segura, tengo más la impresión de que algunos exigen título y otros no. Más bien como algo que demanda el poema. No todos lo tienen, pero varios lo tienen. Me parece que sucede así. Hay poemas que evidentemente necesitan una especie de antesala, por así decir, y otros que están bien así. Claro, o sea, no tenés una fórmula fija. No tengo ahí un criterio, pero sí que a veces en los momentos de corrección final una intenta normalizar, ¿viste? Como cierto estilo y etcétera, y ahí preferí
dejarlo más salvaje, digamos. Perfecto, perfecto. En una línea has dicho, sostener una conversación lleva ciertos compromisos con aquello que se dice. Estás hablando quizás con una persona que ya no está. Tiremos a ver de ese hilo, esa conversación que lleva ciertos compromisos. Ahora que lo decís, por algunas razones que no vienen al caso, yo vengo pensando este tiempo en mi abuela, Sara, que también está por ahí nombrada en la poesía, que ella tenía una conversación particular con sus muertos, ¿no? Verdaderamente, una conversación, quiero decir, a la noche hablaba con ellos. O sea, entre sus rezos y etcétera, una de las partes de sus Estaban rezos, muy presentes. Sí, y a la vez esa conversación le permitía tener un vínculo muy natural con la muerte, que a mí siempre me admiró, porque no era un vínculo de lo innombrable, de lo que no se puede De lo decir, clausurado, claro. Nada de eso. Era un vínculo sumamente natural y te diría liviano en algún sentido. Eso por una parte, pero también pensando en que conversar implica compromisos con aquello que se dice, lo pienso por el valor que le damos a la palabra, digamos. Ajá. Lo pienso por ese lado y quizás es medio anacrónico decir esto en este No, contexto. no, al contrario, defendamos esto. Sí, yo estoy de acuerdo Sí. con que hay que defenderlo, pero quizás eso, en tiempos donde la palabra es tan superflua, me parece que es una especie de llamado a eso, a recordar el valor que tiene lo que se dice. Sí, ¿no? Y escuchar, ¿no? Escucharse. Wow, qué bárbaro, ¿no? ¿Sos de volver mucho sobre lo escrito, Colo? Y cuando volves, ¿sos más de podar o de agregar? Vuelvo sobre lo escrito, no de forma compulsiva, digamos. Tengo el ejercicio de la corrección, efectivamente. No es una poda, te diría que es una limpieza del jardín, digamos, así como Ajá. que recojo algunas hojitas, Claro. esto acá, esto allá. Y sí, lo que hago a veces ciertos poemas surgen en una versión medio esquelética, ¿viste? Está el nudo del poema, pero algo falta, entonces a veces en segundos o terceros momentos desarrollo imágenes, como imágenes que me parece que faltan. Claro. No sé si te ha pasado cuando la poesía todavía está muy conceptual, ¿viste? Sí. Entonces decís, bueno, esta palabra no tiene que estar, tiene que haber una imagen que la evoque, diga, claro, que la diga. exactamente. Sí. Bueno, ese es el gran arte, ¿no? De la poesía, no decir la palabra amor, ternura, sino que salga. Sí, de ahí. exactamente. Es todo un tema, ¿no? Eso es borrar y sí. ¿Atendés, pesa más el sentido de lo que vos decís o también atendés al ritmo, la sonoridad? ¿Cómo juega eso? ¿Hay algo que pesa más? No sé si seré yo quien lo diga. En el trabajo de la escritura hay algo primero que tiene que ver con, creo yo, con el sentido, con ciertas ideas o ciertos paisajes que aparecen. Y a veces aparecen en ese ritmo y a veces lo que más se trabaja es el ritmo. Nunca trabajo el sentido después, eso sí puedo decirlo. Claro, o sea, claro, esa primera impronta. Hay algo así como una primera impronta donde ya está el núcleo del poema y después sí trabajo mucho el ritmo y es lo que más he trabajado en conjuntos, ¿no? Esto de leer en voz alta, que otra persona lo lea, que te diga, mirá, esta música está medio trabada, le falta esto. Eso sí, lo trabajo y me da mucho gusto trabajarlo. ¿Ayudas a ese sentido a que se diga mejor? Sí, a que se encauce poéticamente. Pero ahora que lo preguntas, también estoy medio reñida con el sentido. Hay uno de los poemas que lo explicita, porque también me parece que hay que hacerle lugar al sinsentido o algo un poquito más abierto, que no hace falta que esté todo tan cargado, ¿viste? Claro. ¿Y hay control? ¿Hasta qué punto? Hay trabajo. Sí. Pero control no sé, porque yo releo algunas, esto por ejemplo cuando me toca compartir lo dicho, releo y
y no hay una soberanía sobre eso que se ha escrito. Claro. No, hay líneas que dicen no me toques. Sí, Esa, exactamente. ¿no? Tocando todo lo otro, pero Sí, sí. ¿atendés al corte de verso? Sí, le presto atención. También hay cosas que uno va aprendiendo, bueno, que se aprenden mucho leyendo o viendo cómo otras personas resuelven y etcétera. Sí, atiendo el corte de los versos y también a su extensión. A veces uno juega con qué tan largo puede ser un verso y que todavía sea un verso. Claro. Juego un poco con eso. ¿Hay fronteras entre la prosa y la poesía? ¿Cómo lo ves vos a eso? No lo sé. Algunos dicen que ya es una división anacrónica esa. No lo sé, o sea, no estoy segura. Yo creo que efectivamente el lenguaje poético tiene su autonomía, aunque sea una autonomía relativa, pero también encuentro muchas veces y me encuentro en escrituras que son poéticas sin ser escritura en verso, ¿no? Como Claro, tal cual. prosas poéticas o... Sí, bueno, eso. Yo en el libro este último, Acontecida, hay unos párrafos que son unas microhistorias, ¿no? Sí, y es una parte que quizás evoca mucho a tu infancia. Ahí nos vamos a Athos Pampa. Sí, nos vamos me para allá. parecía. Por esas curvas. Te permitiste eso, ¿no? Sí, es una invención de la infancia, por supuesto. Seguro. Con lo que de verdadero tiene la invención. Sí. Pero respecto a lo que vos notas de la forma, vos sabés que algunas de esas prosas antes fueron verso y luego había que escribirlas en prosa. Entonces yo las corregí y las trabajé como una prosa poética y me pareció que funcionaban mejor así por lo que contaban, por el ritmo de lo que se decía, etcétera. Y sí, muchas evocan esos paisajes. Yo también siento mucho que la poesía es paisaje, entonces cuando mi paisaje ha sido ese, yo he escrito mucho sobre esos, o desde esos lugares, y como ahora mi paisaje es la ciudad, tengo muchos poemas que son sumamente urbanos. Claro, hay una relación, ¿no?, de la palabra poética y el cuerpo, ¿no? Sí. Del cuerpo también creo yo en el sentido de lo que recuerda, como de la memoria corporal. Me pasaba en muchos de esos poemas que fueron escritos desde mi actualidad hacia esa mirada, esa niña que fui o que... Sí. Que tienen algo de la memoria corporal, ¿no? Como ciertas cosas que aparecen en esa memoria del cuerpo. Claro. En una línea decís, así funcionaban las cosas, según la asignación de los animales. Un caballo, una montura, siempre una prótesis. Después de su muerte fueron las palabras. A ver, un poco... Bueno, también ahí estoy jugando con la idea del lenguaje como una prótesis o como una añadidura. Ajá. Pero es porque en ese relato hay una especie de vinculación entre la muerte de una yegua que se llama un nombre, Santiago. Santiago. Sí. La muerte de una yegua, que fue mi primera experiencia con la muerte. La muerte de esa yegua y la escritura, porque yo tengo muy marcado el recuerdo de una foto de yo montando esa yegua, y atrás, no sé si recordás que antes escribíamos atrás de las fotos, sí, como tal cual. Que corría muy particular la virome por ese papel fotográfico. Sí. Y atrás yo escribí algo, ahora lo recuerdo y me dio un poco de pudor porque era como muy cursi, digamos, lo que había escrito. Pero sí tengo una especie de atadura entre lo animal, la muerte, la escritura, la prótesis. Sí. En tu caso, en el tuyo, ¿no? ¿El poema suelta al poeta o el poeta suelta al poema? Creo que el poema lo suelta. Y en el mejor sentido, porque voy a contar una infidencia de un poema
que no es de los que traje para leer, pero que es uno que yo he leído mucho, o más bien es uno de los que más ha gustado, que se llama Un poema contemporáneo que diga: mi amor, nos pongamos una panchería. Ah, sí. Sí, y habla de una panchería, etcétera. Ese poema yo lo escribí jugando con la estética contemporánea, ¿no? Como con una cierta estética contemporánea a la hora de escribir poesía, y fue el que más le ha gustado a la gente. Yo lo escribí jugando, exactamente, y después el poema me soltó en el sentido de que Claro. no importa quién lo haya escrito, este poema Sí. siguió su curso, digamos. Sí. Es como que vos sentís cuando ya ves que se para solo el poema, ¿no? Exactamente. Sí, ya no te necesita. No, y no Sí, tiene sí. que ver con que a mí me guste más o menos o que yo diga nada, eso ya corre por su cuenta. Sí, por lo que hemos hablado antes cuando hablamos del título, es como que vos lo ves como una personita, ¿no? Al poema y lo atendés a él, no tanto lo tuyo, ¿no? En ese caso en particular, de manera muy evidente. Sí. ¿Cómo te llevas con los adjetivos? ¿Los pones, te cuestan, los observás? Los uso. A veces veo ciertas construcciones que se repiten, ¿viste? Y me gustan, y también me gusta explorar ciertas palabras que adjetivan que no son, no son las que usamos en el lenguaje más corriente. Creo que me permito esa exploración cuando escribo, pero sí les doy lugar. Uh-huh. No le tenés miedo, No, porque algunos dicen que matan si son excesivos. Sí. Bueno, hablando de palabras así que has rescatado, en tu último libro de poemas se titula Acontecida. ¿Por qué elegiste ese título? En un poema aparece la palabra. Sí, el libro yo se lo dediqué a Anastasia Benavente, que es una artista chilena maravillosa, a quien yo conocí una noche en la que la escuché decir de ella que era una acontecida. Y yo le pregunté como, ¿qué es una acontecida? Alguien a quien le acontecen cosas, ¿no? Le suceden cosas. Eso no es una palabra tan común aquí en Argentina, pero a mí me pareció fantástica, me pareció muy linda, incluso parecía el nombre de una samba, ¿no? Sí. La acontecida. Y bueno, si bien el libro no tiene exactamente la impronta de una acontecida, sino de una acontecedora, digamos, de una que tiene que hacer que sucedan las cosas, me pareció un nombre muy bello, y bueno, y allí. Y además viste que el poema es algo que acontece también, ¿no? No es como la novela o el cuento, que hay algo más gimnástico, sino es algo que hay que estar ahí atento, ¿no? Sí, como una ocurrencia, algo que... Sí. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Me dijiste que haces clínica de tu poesía con otros. ¿A quiénes elegís generalmente? Este libro Acontecida lo corregí durante la pandemia con Leticia Recia. Ella me parece fantástica como poeta y como maestra. Y alguien a quien elijo, pero que todavía no he tenido el gusto, es Eloísa Oliva. Eloísa Oliva, sí. La he leído como poeta, y además también sé que le gusta mucho trabajar la poesía de otros. Eso me parece también algo muy valioso. Así que, bueno, eso está en mi radar, la Eloísa. ¿Qué opinas de los talleres literarios? ¿Has tenido experiencia de eso? Yo soy un poco más solitaria, a mí me gusta hacer clínicas individuales. Bien. He tenido algunas experiencias pocas de talleres, me parece que están buenísimos y que también requieren como una disposición particular, ¿no? Para escribir en el momento, compartir en el momento. Uh-huh. ¿Y la poesía en las redes, qué opinas? A mí como lectora se me pasa muy rápido. Claro. No creo que esté mal, me parece que está bien para difundir, pero a mí en el ritmo de lectura que tenemos en las redes se me dispersa muy rápido. Claro, sí. Como que creo que la poesía necesita su tiempo. Uh-huh. Y además el libro impreso no es otra cosa, ¿no? Sí. El blanco, Lo seguimos defendiendo. Sí. En los agradecimientos nombrás a Mariela.
Laudecina, alguien muy querido por todos. ¿Cómo fue ese encuentro con ella? En esa época, hace muchos años, ella trabajaba en Rubén. ¿Sí? Y alguna vez, bueno, eso, yo llevando algunos libritos, qué sé yo, me dijo que ella hacía clínicas de poesía, que si yo escribía, y en esa época yo estaba muy poeta maldito, como que no mostraba nada. Claro, claro. Después me daba cuenta que no mostraba nada porque era una porquería, ¿no? Porque, Claro. pero bueno, una idea de como si esa escritura retuviera lo más verdadero. Claro. Y empecé a hacer una clínica de poesía con ella, semanal, cuando ella vivía en Barrio Ducase. Sí. Y fue buenísimo porque para mí fue la oportunidad de entender que la poesía se podía trabajar. Claro. Y ella la trabajaba con una cajita de fibritas de colores. Qué lindo. En donde, por ejemplo, yo escribí un poema larguísimo que tenía un remate de 4 versos y ella señalaba esos 4 versos y me decía, este es el poema. Claro. Y así como varias cosas. Que ya estaba sintetizado ahí. Sí, sí. Y Sí. bueno, eso. Amiga, le tuve mucho cariño. Pero también no solo una gran poeta, sino una persona muy preocupada por hacer que el otro brille, y Sí, eso es... muy generosa. Sí. Ya para terminar, ya como persona en el mundo, Colo, ¿qué cosas de la realidad actual te conmueven, te emocionan, te duelen? Bueno, lo que me duele ahora mismo es la crueldad institucionalizada, digamos. Ver que se nos vuelva tan natural esa política de la crueldad como política de Estado, digamos. Y a la vez, la vida siempre insiste, ¿no? Hay, no sé, hace poquito con esta recuperación de los restos en La Perla, yo tuve una conmoción que hacía mucho no sentía, y no es, viste que es una conmoción que es colectiva, no es porque yo tenga a alguien cercano, etcétera, sino que es algo que nos pasa como país, pero tuve una sensación tan linda. Por ejemplo, aparecieron entre tantos los padres de Paula Mónaco, Sí. bueno, que los habían buscado incansablemente, y me dio tanta alegría, tantas ganas de compartir eso, que bueno, eso, tuve un poco esa sensación de que de todas maneras la vida insiste. La vida insiste, es así. Yo soy como el cerro negro quebradeña, y vos, agüita que me refresca mi jujeña, y vos, agüita que me refresca mi jujeña. Yo soy sendita de cuesta arriba quebradeña, y vos, vientito que me acaricia mi jujeña, y vos, vientito que me acaricia mi jujeña. Umpa la saben llamar a la cholita que penando está. Umpa, así te encontré en mi senda, mi jujeña. Umpa, así te encontré en mi senda, mi jujeña. Me voy a las cumbres altas quebradeña, donde brillan las nevadas, mi jujeña, donde brillan las nevadas, mi jujeña. Y allá he de vivir pensando quebradeña, en el sol de la quebrada, mi jujeña, en el
la saben llamar a la cholita que penando está. Así te encontré en mi senda, mi jujeña. Así te encontré en mi senda, mi jujeña. Ha sido la canción La Umpa por Maggie Cullen y Nadia Larcher, elegida por nuestra invitada Colo Dávar. Colo, un puñado más de lectura que ya vamos promediando el programa. Bien, cómo no. Los árboles flexibles. El primero fue un durazno allá en las sierras. Largaba al pampero un tobiano con el que Nicolás deseaba ser enterrado y empezaba el ritual. Le bajaba una rama llena para que comiera y me devolviera la semilla. La tenacidad de la rama, su maleable fortaleza, moldearon el espíritu que vendría después. Al segundo le decíamos el ascensor. Subía y bajaba a una tropilla casi a diario, aunque mejor explorarlo sola. Pasada la explosión colectiva, la belleza en expansión, me gustaba ir a ver de qué se trataba todo con otra lentitud. Cuánto cede antes de romperse, cuándo retirarse, cuándo estarse quieta, esperar el impulso, dejarse llevar. En las horas abiertas, después de la lluvia, comíamos tierra rosa. En la imagen aberrante, trama del aburrimiento, comíamos tierra rosa. Al costado del placer resonaba el argumento. El color lo daba el agua y los rosales del cantero. Ajenas, pasada la lluvia, el permiso salvaje, rodeamos la casa en círculo. Cuclillas. Pequeño balanceo en las botas de goma. Una hendidura, drenaje para los incrédulos, y la magia, la tierra rosa. También juntamos sapitos negros con pintas de colores. No era importante ese acto con público y tradiciones. En cambio, llenarse la boca de tierra rosa, húmeda, tenía el sabor del secreto y la exploración, a veces amargo, persistente. Ceballos cuenta que cuando era chico, en el campo había un ternero que balaba de hambre y de tristeza. La vaca no le daba leche. Una víbora que vivía en la pirca del corral se prendía de una teta de la vaca y al ternero le ponía la cola de sustituto. Que la vaca después buscaba a la víbora en la pirca. Que cuando mataron la víbora tenía el cuerpo lleno de pelos porque tomaba leche. Que después de muerta la víbora, la vaca tampoco quiso al ternero. Que el ternero también murió por ese tiempo. Sostiene la cabeza del animal con las manos, nerviosa, contenta, y camina los metros que separan su casa de la casa grande, alta, flaquita, como si el cuerpo hubiese sido siempre el mismo, inconmovible a las tempestades. La anciana, en cambio, es pura transformación. Su cuerpo sostiene una familia entera, padres, hermanas, secretos, hijos, rencores, nietos, bisnietos, menos los hijos propios, por esas cosas del azar y la violencia. Tiene en el cuerpo un cuerpo de niña, una altura imponente, un pelo renegrido que temprano se vuelve blanco. Se achica, se acurruca, se mece lentamente para cuando le toque irse, salvo oportunos momentos en los que se yergue, despliega la osamenta y está por unos segundos alta de nuevo. La cabeza ya no tiene ojos. Ella la limpia con mucha dedicación, pensando el momento exacto en que se la lleve a la anciana, la alegría de la vieja al recibir el don. Lleva las manos hacia atrás, la esconde de la mirada, hasta que dice: «Doña Sara, le traigo un regalo». «¿Qué?» «Que le traigo un regalo». «No le escucho, mija». «Le traigo algo». «Ah, un regalo». «Sí, tome». «Oh, y la cabeza del cordero». Contó Ceballos que los viejos de las sierras sabían cortarle el cascabel a la víbora y meterlo adentro de la guitarra, que daba un sonido inconfundible.
A las víboras el cascabel les vuelve a crecer. Como a las iguanas, digo. Eso, como a las iguanas. Estos son los años gloriosos, Rataplan, confundidos en la hiedra y el paisaje. Era nomás acomodarse el traje, mirar arriba, saliendo del zaguán. Estos son los años gloriosos, corazón, caminar la calle con un buen abrigo, que va a sobrevivirte, según digo, como van a hacerlo los amigos, a llorarte, a extrañar la voz. Hasta que limpie el cielo, Rasputín, y cambie de percha el abrigo, o nadie lo quiera y acabe en baldío, en cucha del perro, liviano castigo. Estos eran los años felices, Rataplan, no alcanzan los días para ver las amigas. Vivas, sanas, malheridas, sí, desahuciadas, sí, pero pronuncian guiso, pronuncian vino, y la noche retrocede y toca abrir la mesa para que la casa se pueble, sortijera. Estos eran los años felices, Liliput. Dejaste los romances por el café y la lectura, por el silencio compuesto, mal o bien enriquecido. Estos son los años valientes, Sandokan, de soltar amarras, Piquillín. Estos son los años felices, corpóreos, poetas, cantores, echados al sino, al descanso tonto, al gesto parcial. No dejes que el pulso ceda, rundundún, que la calma tome la forma de la clausura. Deja el espacio, Piquillín, hacete un lugarcito al que el sentido no llegue nunca, nunca. Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da ver el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire. Para ir. No lleves ni papeles. Hay tanta gloria ya que al final nadie tiene un sueño sin laureles. Que tu cuerpo al menos esté limpio. Para ir. Ha sido la canción Para ir de Spinetta por Gabo Ferro. Nos acaba de entrar un mensaje. Qué hermosa Colo Dávar, poeta sensible, te quiero, Soledad Vargas. Un abrazo para la Sole. Un abrazo muy grande, Solita. Bueno, lo que quieras decir, Colo, para despedirte. Quiero agradecer, estoy muy agradecida, la verdad, Jorge, por este espacio, no solo por este programa en particular, sino por el espacio que llevan adelante. Me parece muy valioso, muy necesario. Decías más temprano que Córdoba es una cantera. Sí. Están ahí ustedes de picapedreros Sí. trabajando para sacar a la luz esos paisajes y esas palabras, así que muchas gracias por eso. Y un cariño grande a quienes escuchen este programa cuando eso suceda. Bueno, Colo, mil gracias, ha sido un gran placer tenerte. Nos vamos yendo hasta el próximo martes, en que el invitado va a ser el poeta y músico Emiliano Berro. Buenas noches.
descálzate.